Bueno, oficialmente vamos a dar inicio a la clase 5 minutos antes. Vamos a esperar de todas maneras a los compañeros hasta las 7. Y pues, mientras tanto, pues hacemos la instrumentalización, compartiendo la diapositiva, poniendo a grabar la clase de hoy. Me excuso con todos de que estoy como un poco, no, estoy bastante agripado, pero bueno. Saldremos adelante con la clase de todas maneras y vamos a esperar eh, que sean las 7 en punto para arrancar oficialmente con el tema de hoy. Profe, muy buenas noches. Yo tengo una consulta. Usted hoy va a sacar un espaciecito para explicarnos el trabajo. Yo tengo como algunas dudas. ¿Cuál de todos? Profe, el segundo, el primero, pues ya se venció la entrega y pues yo realicé ya mi entrega en las fechas, ¿sí? Es el segundo trabajo. El segundo es para cuándo, creo que es para mayo, ¿no es? Para este lunes. No, es para subir este lunes. Yo revisé. Mm, te agradezco que me lo hagas por consulta al profesor, el, temas puntuales para contestarte y que allí todos puedan observar, dado que la clase de hoy también es un poco larga para nuestro gusto. Es un tema también que tiene eh, muchas variables. Entonces, eh, realmente con estos tiempos tan cortos de clase, buenas noches, mi estimado Daniel Alexander Velasco Suárez. Entonces, por el foro de preguntas, puntualmente, cualquier inquietud, por favor, les agradezco en relación con el segundo trabajo. Y Listo, yo, profe. Sí, y yo igual solo es una sola pregunta. Yo se la hago entonces por el foro. sí, ok, con eso compartimos con todo el mundo. Vamos a esperar entonces las 7 en punto oficialmente para arrancar con la clase del día de hoy. Bueno. Ay, Dios mío. 5 años sin que me diera gripe, o más. O sea, desde que empezó el COVID nunca me había dado gripe. Yo creo que desde hace como 8 años no me ha dado la gripe. Soy un fanático de tomar vitaminas, multivitaminas, vitamina C, y siempre, bueno, creo que eso lo ayuda a uno con su... Bueno, esperemos que esto pase pronto. Bueno, casi son las 7. Bueno, buenas noches a todos mis queridos estudiantes. Eh, Hoy vamos a ver un tema relativo a la estructura retributiva del salario fijo, del salario variable, pretendiendo lograr pues unos resultados de aprendizaje
en el conocimiento de cómo manejan las organizaciones una eficiencia financiera, pero llevada de la mano de saber valorar el trabajo de sus empleados y directivos dentro de las formas que la ley permite, ¿no? Porque no nos olvidemos que hablábamos en las clases 2 y 3 del salario, de su definición, de los conceptos que constituyen salario y de los conceptos que no constituyen salario. Entonces, por ejemplo, el artículo 128, primero, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo dice que salario no solamente es la remuneración ordinaria, fija o variable. Fíjense que ahí habla de fija o variable, es decir, el salario puede ser fijo o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. Buenas noches, Manuela. Eh, Cualquiera que sea la forma o denominación que se adopte como prima sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario en horas extras, valor del trabajo en día de descanso, porcentaje sobre ventas y comisiones. Dicho de esa manera, de acuerdo con la definición del salario del artículo 127, pareciera como que la ley laboral no nos da ninguna opción para que un trabajador bajo relación de dependencia, con el cumplimiento de todos los elementos que constituyen la existencia de un contrato de trabajo, pareciera que no tuviera una opción de no tener unas retribuciones que no constituyan salario. Sin embargo, eso siempre tenemos que analizarlo de acuerdo con el 128, que dice que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, y ahí habla nuevamente de primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedente de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gasto de representación, medios de transporte, elementos de trabajo, etcétera. También dice ese artículo 128 que tampoco pertenece a ese rango salarial, a ese concepto salarial, los beneficios o auxilios habituales o ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador. Entonces, fíjense que con esa argumentación de lo no salarial, es decir, cuando se pacta en el contrato, ya sea individual o colectivo o pacto colectivo, que hay ciertas primas, ciertas bonificaciones, ciertas retribuciones que no constituyen salario, es decir, que no va a ser un cómputo, una base de cálculo para las prestaciones sociales. Entonces, allí las empresas encuentran un asidero legal para realizar lo que vamos a hablar hoy, de cómo establecer una estructura retributiva, ¿sí? De una forma fija y de una forma variable, donde el estímulo al trabajador, ese salario emocional del cual hablábamos en clases pasadas, tengan también la capacidad o el efecto de dar un crecimiento, un posicionamiento, una entrega del trabajador a su puesto de trabajo. Entonces vamos a ver cómo
este tema de esta unidad se trata a través de estos 8 puntos que estamos allí viendo en la diapositiva. La introducción, los objetivos, los resultados de aprendizaje de la unidad que evidentemente apuntan a que el gerente sepa cómo manejar esos estímulos salariales de una manera que pueda eh, incentivar el trabajo de todo su grupo de empleados de una manera inteligente, con salario emocional, etcétera, etcétera. Bueno, este estudio de la estructura retributiva últimamente ha tenido un avance significativo con nuevos parámetros que ha establecido las gerencias de recursos humanos o de talento humano, como se denomina ahora, eh, implementando estas estructuras salariales, reorganizando categorías, ¿no? De empleos, niveles de empleo, niveles de salario, que en todo caso van a motivar al talento humano de la empresa, ya sea para atraerlo, en primer lugar, que sea atractiva la empresa para trabajar allí. En segundo lugar, para retener a ese personal humano, porque el capital humano de una empresa es demasiado importante. Una empresa no es solo capital o máquinas, ¿no? O el sitio físico de trabajo. El talento humano de la empresa, evidentemente, sigue siendo un factor decisivo en su éxito. Y más allá de los cantos pesimistas de hoy en día sobre el tema de la robótica, eh, todavía la robótica es un campo que todavía está en pañales, a pesar de toda la especulación que pueda haber con ello. Y las empresas obviamente se fortalecen en sus políticas de atracción, de retención y de motivación al talento humano para ser atractivas, ser competitivas y de todas maneras garantizando, ¿no?, el cumplimiento de la ley con equidad interna, o sea que no se va a romper el principio de trabajo igual, salario igual. Fíjense cómo en principio podríamos decir que esa línea gruesa a trabajo igual, salario igual, como un principio del derecho laboral, pareciera como una barrera fija, pero no lo es tampoco tan rígida, y eso es lo que vamos a ver de cómo puede entablarse una sana competencia entre los diversos cargos, ¿no? Entonces, para ello, las empresas buscan no solamente que los componentes de esos salarios tengan ese cumplimiento de equidad interna, competitividad, sino que también haya una eficiencia financiera en esa inversión, en el talento humano, que va a responder, digamos que a 5 factores fundamentales, ¿no? La motivación al trabajador, empleado, a los directivos, por supuesto, el compromiso, motivar sí, me disculpan. Ya, ahora sí, ¿cierto? Sí, ¿Se señor. ve mejor allí? Sí, señor. Bueno, entonces el compromiso, la motivación, el compromiso, el estímulo, ¿no? De ese salario emocional con los empleados, por supuesto, teniendo en cuenta el factor económico de la sostenibilidad financiera. Tampoco la empresa puede hacer apuestas retributivas de los salarios, de las bonificaciones, etcétera, que se salgan de los parámetros
que después quede descompensado en su contabilidad, digámoslo así. Ahora, que se incentive la productividad. Por supuesto que la productividad, buenas noches, Fernanda. Ujú. La productividad es muy importante y la productividad apunta no solamente a un estadio, a un proceso, a una parte inicial del proceso de una empresa, porque también va a depender si es una empresa industrial o es una empresa de servicios o una empresa comercial. Y también como factor la competitividad interna dentro de los trabajadores de esa institución, privada o pública inclusive, y también la competitividad externa con las compañías de su propio nivel de actividad. Entonces, ¿qué se retribuye en este diseño de la estructura retributiva? Tiene que haber eficiencia financiera, por supuesto. No pueden los gastos, siempre debe haber un balance entre ingresos, balance, gastos y costos. Eh, los contadores, los gerentes administrativos saben más que yo de este concepto, pero en términos generales, digamos que los costos eh, son aquellos, eh, aquellos ítems que, que tienen, digamos que una devolución, ¿sí? El costo de la materia prima, por ejemplo. En cambio, los gastos no van a tener una devolución así tan evidente, pero que sí ingresa también dentro del valor final del producto y se debe tener en cuenta. Y por supuesto que todo eso exactamente impacta directamente al producto o al servicio, el costo y los gastos de una manera indirecta, pero que en todos casos hacen ese balance entre ingresos y egresos que se debe tener en cuenta en toda organización para que al final haya utilidades, ¿no? Que a la final, pues, es el objetivo o uno de los objetivos. Ahora, eh, ¿qué esquemas retributivos se utilizan? Como vamos a ver, aquí, pues, hay una serie de, de diseños de estructura de de la retribución que en todo caso parte de la base de lo que denominan el job pricing, o sea, el precio del trabajo, el valor del trabajo. Retribuir a los trabajadores en función del puesto que desempeñan cada uno, ¿sí? Dentro de la organización. Para ello, pues la empresa debe realizar un estudio, establecer el valor relativo que tiene el puesto para la empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos. O sea, cada puesto de trabajo existe por una razón. No existen puestos de trabajo que no estén justificados. Todos están justificados. Y en cada uno de los puestos de trabajo se debe hacer entonces ese estudio y valoración del respectivo puesto de trabajo. Ahora, en el universo de los diversos puestos de trabajo, la empresa o la gerencia de recursos humanos, de talento humano, debe entonces proyectar los diferentes niveles o categorías y establecer rangos salariales propios de las categorías, dependiendo, claro está, el grado de importancia para la empresa. A mayor nivel, a mayor importancia, se supone que debe haber un mayor salario, ¿no? Entonces, esa es la realidad
de la vida económica salarial de las empresas, y es lo normal, ¿no? A mayor categoría, mayor salario. Lo vemos en lo público y lo vemos en lo privado. De hecho, en lo público con más precisión, porque en lo público, con base en el principio de legalidad, ¿no? Cada cargo tiene que tener un manual de funciones determinado, tiene que tener un grado determinado y un salario determinado. Y por supuesto que también puede haber incentivos, puede haber reconocimientos, dependiendo de los títulos, dependiendo de la antigüedad. Eso también se ve en lo público y también se ve en lo privado. No gana lo mismo el juez promiscuo municipal que el juez del circuito o el magistrado de tribunal superior o el magistrado auxiliar de la corte o el magistrado titular de la corte. Son categorías y categorías. Así igual en la procuraduría hay diversos niveles de cargos y de salarios y en todas las entidades públicas, por ley, por obligación. Es más, si ustedes se meten en internet, ustedes pueden buscar inclusive las categorías por honorarios profesionales de los contratistas de las diversas entidades. Entonces, los contratistas también dependiendo de su formación, si es un técnico, si es un profesional, si tiene especialización, si tiene maestría, si tiene tantos años de experiencia, también van a tener un rango salarial. Perdón, salarial no, de honorarios profesionales, que entre otras cosas, hablando del trabajo uno, dentro de la devolución de, de la nota, algunos les hice la observación de que proponían un contrato de honorarios de prestación de servicios y en vez de ponerle honorarios profesionales le ponían salario tanto. Y ahí pues lógicamente que hay un grave error, porque si es un contrato de honorarios de servicios, contrato de prestación de servicios, se paga con honorarios profesionales por ser un contrato civil. No se paga con salario. Si yo estoy diciendo que le estoy pagando un salario, estoy reconociendo el elemento laboral del salario y le estoy dando otra naturaleza jurídica a esa relación de trabajo. Ya no sería de carácter civil, sino salarial. Errores que a veces uno ve también en el mundo privado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso ahora que me acordé de ese tema. Dentro de esta eficiencia financiera de contribución y de retribución, ¿no? De los puestos de trabajo con salarios e incentivos, encontramos que hay cuatro elementos que se deben tener en principio como básicamente importantes. En primer lugar, que estas retribuciones no pueden afectar el equilibrio financiero de la empresa. Hay que diseñar esa estructura salarial garantizando, como les decía, ese equilibrio financiero entre ingresos y costos más gastos. Ahora, hay que respetar en cada país los salarios mínimos interprofesionales o mínimo legal vigente como piso, como base de, de la retribución, de la tabla salarial. La viabilidad, es decir, que esa distribución sea viable, no sea dramáticamente distanciada entre un grado salarial, entre una categoría salarial y otra, que tenga una justificación lógica y de todas maneras conservando la equidad interna. ¿Por qué? Porque si no tiene equidad interna, los que están es haciendo un caldo de cultivo
de un problema que va a estallar tarde o temprano, con las insatisfacciones de quienes se sientan afectados por esas tablas de categorías salariales injustas. Entonces, por eso el sistema retributivo, si bien debe reconocer las diferencias, ¿no?, de cada cargo, de cada logro, de cada categoría, de cada importancia, tiene que tener un, una retribución, una tabla lógica. Ahora, ¿qué se busca también con ello? Se busca que estas tablas salariales también sean efectivas en la proyección de la imagen de la empresa con la competitividad externa, ¿no? Eh, Ahora que tenemos tantas o profesiones, ¿no?, que son donde los profesionales son atractivos para las diversas empresas por su capacidad, por su formación. Por ejemplo, no es lo mismo un ingeniero de informática que tiene su reconocimiento como ingeniero Microsoft que el que no lo tiene, ¿no? Entonces, esa competitividad externa que protege de algún modo la equidad interna, también garantiza una equidad, un diseño de que las remuneraciones que ofrece la competencia a las empresas no afecta la atracción para que los trabajadores no estén pensando en una movilidad. Hoy por hoy hay mucha movilidad laboral, ¿no? Ya prácticamente que esas épocas que uno veía de las personas que trabajaron desde los 17, 18 años en la misma fábrica hasta que se jubilaron, como decían antes, ya esos ejemplos casi que no existen, ¿no? Hoy por hoy la movilidad laboral en la juventud es impresionante y seguramente atendiendo a estos factores, ¿no?, de competitividad externa, que las empresas también sean atractivas para que los jóvenes profesionales quieran trabajar y permanecer allí. Entonces, estos componentes de equidad, de equilibrio financiero, con salarios legales, con viabilidad, con equidad interna, guardando una competitividad externa. eh, Hay que tener en cuenta que no son estáticos, no son componentes fijos, rígidos, ¿no? Las circunstancias del entorno van cambiando con el paso del tiempo y por lo mismo toca hacerles seguimientos periódicos, llevar un control, ¿no?, para introducir las modificaciones que sean necesarias, ajustar siempre esos tres requisitos de equilibrio financiero, equidad interna y competitividad externa. Ahora, ¿qué tipos de retribución se pueden proponer a la masa de empleados, a la nómina de empleados, al grupo de empleados para que sea atractiva? Entonces, fíjense que vamos a encontrar que hay retribuciones fijas, hay retribuciones variables y hay incentivos a corto, mediano o largo plazo, beneficios sociales. Las retribuciones fijas se caracterizan por reconocer las diferencias en el grado de desarrollo profesional. Como les decía, técnico medio tanto, técnico superior tanto, profesional universitario con 1 o 2 años de experiencia tanto, profesional universitario con 5 años de experiencia o más tanto, profesional universitario con especialización tanto, con maestría tanto, en fin, se reconocen las diferencias en el grado de desarrollo profesional también, obviamente, en función de las responsabilidades de cada puesto, que no tendría sentido que un operario de una máquina X se le exija que sea ingeniero industrial, ¿no? Entonces, todo dentro de la lógica, por supuesto. Ahora, estas retribuciones fijas anuales, RFA, tiene dos elementos, una banda salarial, ¿no?,
una banda salarial que va desde una base hasta un tope más alto, ¿no? Por decir algo, de 2.400.000 a 3.000.000, ¿no? Profesional grado uno. De 3.000.000 a 4.000.000 profesional grado 2, por decir algo, ¿no? En bandas salariales. Ahora, fíjense que siempre debemos tener en cuenta el tema de a trabajo igual, salario igual. Pero lo que tenemos que analizar en esas bandas también es qué hace desigual. ¿Dónde está la desigualdad entre la banda inferior o la banda superior? Allí entra entonces el elemento de la matriz de contribución, ¿sí? Tocándome. Por Ajá, sí favor, lo hay un micrófono abierto allí, disculpen. Ujú. Ah, ya, el mío. Cierran el micrófono abierto, por favor. Ah, ya. Es el mío. Ok, ciérralo ahí un momentico, por favor. Entonces, esa matriz de contribución o que se llama también SGD, Sistema de Gestión de Desempeño, va a graduar esa banda salarial del respectivo cargo desde el ingreso inferior hasta el superior, que tampoco podría ser tan dramática esa diferencia, no puede ser eh, por ejemplo, para un técnico superior de 2.000.000 a 10.000.000, no, sería demasiada la diferencia, ¿cierto? Entonces, hay cierta lógica en todas esas bandas. Ahora, hablando de las retribuciones fijas, las retribuciones variables anuales, entonces, ahí hay dos factores. Hay un factor que es un factor individual, que se que se califica dependiendo del desempeño individual de ese trabajador. Pero también puede haber logros colectivos. Logros colectivos, obviamente todo tiene que ser medible y demostrable. Porque si no es medible y demostrable, entramos en el terreno de la arbitrariedad, ¿no? Inclusive pisando ahí hasta el acoso laboral, como es muy frecuente que lo, que lo veo con alguna frecuencia. No, doctor, es que me hicieron un acoso laboral porque le subieron el salario a los otros de mi mismo cargo y a mí no y tal. Claro está, gerencias de talento humano que no manejan con propiedad esto de lo que estamos hablando hoy. Ahora, hay indicadores claves, variables por rendimiento, bonos por desempeño, profit sharing, participación en las ganancias, que ya hablaremos de eso, el gain sharing, ahorro en costos, o sea, que la actividad de ese trabajador o de ese grupo de trabajadores le proporcionó un ahorro en costos a la empresa. Por ejemplo, con la misma cantidad de materia prima pudo hacer eh, más unidades de producto, ¿no? Goals sharing, ustedes que goals son metas, ¿no? Las metas cumplidas. Todos estos factores se deben evaluar y hacer quedar patente en las tablas que se hacen de bandas salariales del sistema de gestión de desempeño para que quede debidamente comprobado, medido, demostrado cuáles son los factores que está teniendo en cuenta la compañía para medir esa producción, ese comportamiento, ese trabajo de estos trabajadores y, por supuesto, justificar el salario diferente que pueda tener cada uno. Entonces, en el tiempo, estas retribuciones
pueden pactarse por año, dependiendo de las metas de ese año o del semestre de la compañía. Ahora, también puede haber retribuciones variables o incentivos a largo plazo, ¿no? Los incentivos a largo plazo, más que todo, están enfocados o dirigidos a los altos cargos. Mire, en 2 o 3 años nos proponemos crecer 5% anual en la producción o en la venta y tal. Y ese directivo, ese gerente de ventas o el gerente general está enfocado en conseguir esas metas. Y por esa consecución de metas también va a tener unos incentivos eh, salariales o retributivos que no necesariamente sean salario. Como dijimos, puede haber, de acuerdo con el 127, para hablar aquí de Colombia, y el 128, el Código Sustantivo del Trabajo, puede haber conceptos, bonos, primas, bonificaciones, retribuciones que no tengan un concepto prestacional, base de salario, pero que de todas maneras es un estímulo para el directivo, ¿no? Esas planificaciones pueden ser a 2, a 3, a 5 años. Ahora bien, hay otro tipo de retribuciones, como son los beneficios sociales. Se trata de entonces aquí de una serie de beneficios como seguros de vida, por ejemplo, seguros de salud, van a tener eh, la medicina prepagada de Colsanitas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, un hijo, y perdóneme que ponga aquí este ejemplo personal, que trabaja con una compañía americana de seguros, ellos les tienen eh, Colsanitas, medicina prepagada, ¿no? Dentro de sus beneficios, ¿no? Que pretenden proporcionar seguridad y facilitar la vida profesional y personal del empleado, ¿no? Entonces, todos esos beneficios hacen atractiva a la empresa, hacen atractiva a esa empresa para que buenos profesionales se acomoden y logren ser retenidos por la empresa, que de por sí les va a proporcionar, por supuesto, con una ventaja también. Ahora, las retribuciones fijas. El salario se fija en función del nivel o de la categoría del puesto. Los trabajadores que pertenecen a un mismo nivel perciben el mismo salario base. Sin embargo, dentro de la banda salarial se les fijan algunos algunas diferencias de bonificaciones, por ejemplo, por antigüedad, por calidad de desempeño, de acuerdo con las calificaciones de sus superiores o inclusive hasta de los compañeros. Y el sistema de gestión de desempeño, que como les decimos, esa matriz puede ser calificada de diversas maneras y la gerencia de talento humano va a decir cómo se va a calificar. Ahora, dentro de esta retribución fija, por supuesto que esas comparaciones que en el modelo de gerencia se llama compa-ratio, indica la posición que tiene la persona en esa banda estándar de su puesto, ¿no? Dependiendo de la posición en la que esté en la banda salarial, de acuerdo con su desempeño, su formación profesional, etcétera, etcétera, estará más abajo o más arriba de la banda. El índice de competitividad ofrece información sobre el posicionamiento del puesto de trabajo en el mercado laboral. Entonces, de hecho, fíjense una cosa, por ejemplo, los abogados. Los abogados tenemos unas tarifas de honorarios mínimos de abogado. Y en esas tarifas, eh, inclusive aparecen las asesorías, ¿no? ¿Cuánto debe ganar un abogado por asesoría de empresa, dependiendo del tamaño de la empresa, etcétera, etcétera? Entonces, hay muchos factores que están ahí, que existen de medición de los puestos de trabajo
y de posicionamiento de ese puesto de trabajo en el mercado respectivo. Ahora, esa amplitud, ¿cómo se determina? Ahí es donde está el trabajo de diseño que tiene que hacer la gerencia de talento humano. Establecer cuáles son los factores, cuáles son las incidencias de formación, de producción, de logros que se van a fijar para categorizar las retribuciones entre una máxima y una mínima dentro de una misma banda, ¿no? Ahora, la, ret- la retribución es variable. Fíjense que desde mi punto de vista es hasta más difícil a veces el tema de las retribuciones fijas, porque las retribuciones fijas tenemos que tener mucho cuidado con el principio de trabajo igual, salario igual. Tenemos que categorizar bien esos factores diferenciadores para no tener un problema allí con el personal. Mientras que en las retribuciones variables y sus tipologías podemos tener una amplitud mayor de juego, ¿no? De juego en esa fijación de salarios. Por ejemplo, la retribución variable, en este caso del job pricing, del valor del puesto de trabajo, tiene un carácter inestable, como su nombre lo indica. No es fijo, ¿no? Incentiva, motiva a los trabajadores, pero obviamente lo que está buscando la empresa es la consecución de esos objetivos corporativos de que los trabajadores pongan, como se dice vulgarmente, toda la carne en el asador para conseguir los objetivos que se ha propuesto la empresa en producción, en comercialización de sus productos. Ahora, ese valor relativo que tiene la empresa y dentro de esas bandas salariales, dentro de esas categorías salariales, dentro de esas zonas, se pueden distinguir como mínimo, tres zonas, ¿no? O bandas de valores de los cargos. Tenemos una banda de dominio, digamos la punta de la pirámide, la zona gerencial. La zona gerencial, gerente de administrativo, gerente de producción, gerente comercial, gerente tal. Esa zona de dominio es muy importante tenerla bien categorizada porque inclusive pues en las empresas americanas, ¿no? Ellos son muy de, de supervisores, manager, senior manager, CEO, ¿no? Tienen muy categorizado ya dentro de su cultura organizativa la pirámide de las instituciones, de las organizaciones. Y hay una segunda zona que está en la mitad, que es la zona de competencia, donde está la gran masa de trabajadores, ¿no? Ingenieros, abogados, recursos humanos, técnicos, etcétera, etcétera, que es lo que llaman la zona de competencia. Y hay una zona de abajo, por decirlo de alguna manera, sin término peyorativo, que es la de formación, la de desarrollo, la de introducción a la organización, que evidentemente es una fase donde los trabajadores van a tener un salario dentro de la categoría a la que ingresen inferior a los que ya están posesionados en esa zona de competencia. Ahora, estos niveles o categorías debe tener un rango mínimo salarial y un máximo, como dijimos, unas bandas allí donde se va a jugar con eso. Y es lo que llaman la banda la banda ancha, el ancho de banda, perdón, el broadbanding, el ancho de banda y el solapamiento. ¿Qué es eso? Puede ser que cada ancho de banda de categorías no necesariamente está superpuesta la una sobre la otra.
puede que en algún momento se entrecruce y haya, por ejemplo, un técnico superior que por la importancia, la calidad, la necesidad, pueda llegar dentro de su banda a tener un salario superior al ingeniero que está aquí empezando. Entonces, eso es lo que llaman en gerencia de talento humano el broadbanding y el solapamiento entre las diversas zonas o niveles salariales. Y por supuesto que todo, insisto en ello, para no cometer errores de tipo legal, todo debe estar debidamente soportado en el estudio de las categorías de puestos y salarios que haga la gerencia de talento humano para que todo sea demostrable y medible. La antigüedad, Cindy, claro, la antigüedad es un factor también de medición. Un trabajador, una trabajadora que tiene 5 o 10 años ha demostrado su importancia dentro de la compañía y eso generalmente hay bonos de antigüedad que premian esa permanencia, ese factor de siempre haber cumplido con los objetivos de parte de ese trabajador o trabajadora. Entonces, el bono por antigüedad existe en muchas empresas, ¿no? Y les dan premios, retribuciones cada 5 años. Por 5 años en la compañía le vamos a dar un viaje a España, qué sé yo. Eso existe en muchísimas empresas. Ahora, estas retribuciones, ¿no? Variables, muchas veces no son eh, estáticas, varían de un periodo a otro, de un periodo anual a otro, de un periodo semestral a otro, o puede tener una parte fija y una parte variable. Ustedes como gerente pueden jugar con eso y es muy normal, sobre todo para el tren directivo de las instituciones. Estas retribuciones variables tienen diversas tipologías, ¿no? Diversas denominaciones con las que se puede trabajar. El bono por desempeño, variable por rendimiento o bono de desempeño, son primas o incentivos que se perciben solo cuando los resultados que se han alcanzado son los deseados. Tiene que vender un mínimo de tanto. Si no vendió el mínimo de tanto, no se ganó el bono. Profile sharing. Fíjense que el profile sharing, yo pongo aquí las notas de que es un incentivo grupal, lo que se llama eh, las utilidades para los trabajadores o PTU, y fue una creación de un alemán de nombre, de apellido von Thunen, ¿no? Por allá de 1848, yo no, aquí me equivoqué. Bueno, aquí dice 1948, pero que en realidad es 1848 y corrijo allí. Y fíjense que hay inclusive legalmente códigos laborales que instituyen esta participación en las utilidades, en los beneficios, como un concepto legal, ¿no? Lo tenemos en Venezuela, en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo. En México, en la Constitución, el artículo 123A de la Constitución mexicana o de los Estados Unidos de México. Y en Colombia equivalen a nuestras primas de servicio. Las primas de servicio tienen esa, eh, esa connotación de equivalencia con la participación en las utilidades. Lo que pasa es que en Colombia es fijo. En Venezuela, por ejemplo, es el 15% de las utilidades eh, de la empresa antes de impuestos, repartidos entre todos los trabajadores dependiendo, porcentualmente repartidos dependiendo de lo que ganaron durante el año. Entonces, el porcentaje de cada trabajador va a ser, si ganó 10 millones en el año, 100 millones en el año, tendrá un porcentaje superior, etcétera, etcétera. Eso fue una propuesta de Rafael Caldera,
de la ley del trabajo que se hizo en el gobierno de Rafael Caldera. Y en realidad es un modelo que sirve de mucho, incentiva a los trabajadores y que se copia en muchas, muchas, muchas instituciones legales de códigos laborales en diversos países. El gain sharing, como le decíamos, es el ahorro con que se ha beneficiado la empresa. Hombre, con el mismo coste o costo de, de perdón, se me fue la palabra de eh, ay Dios, el costo de los materiales, digamos así, ahorita se me fue el nombre exacto, se produce más de lo que normalmente se produce. Entonces, eso fue un ahorro para la empresa en esos costos de producción. Es un incentivo grupal, por supuesto, que también debe estar debidamente medido, determinado en los diversos contratos. Materia prima. Gracias, María Fernanda. Se me fue la palabra. Gracias. Ahora, los cumplimientos de meta, pues también pueden ser individuales o grupales, vender tanto en el mes o en el trimestre, etcétera, etcétera, ya sea individual o sea colectivo. Ahora, hay retribuciones variables a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo. Y fíjense que en este sentido esto también tiene un efecto psicológico, emocional en los trabajadores. Por ejemplo, cuando se le, se le premia al trabajador con retribuciones a corto plazo, eh, puede ser un factor de mayor vinculación a esa empresa, porque el trabajador va a ver que se le está premiando rápidamente, ¿no? Mientras que las bonificaciones o retribuciones a largo plazo ya tienen un carácter más de retención del trabajador. Entonces vemos que en todo caso, como cada puesto puede tener tareas y debe tener tareas, y por supuesto que las tienen diversas, complejas, cada una tiene su grado de dificultad. Entonces, la vinculación a los diversos aspectos del trabajo, hay que medir la productividad, la calidad del trabajo, la cantidad del trabajo. Son los tres elementos de medición de esas variables por desempeño. Productividad, calidad, cantidad. Entonces, el aspecto que se priorizará y se premiará, se retribuirá de mayor o menor manera, va a depender, por supuesto, también de los intereses y de los objetivos que tenga la empresa en ese momento, ¿no? Entonces, variable por desempeño, se va a tener en cuenta la productividad, la calidad del trabajo, la cantidad de trabajo y que esté alineado con los objetivos empresariales. Laura Patricia, cuéntame. Gracias, profe. Una pregunta. En este caso, aunque sabemos que es una retribución variable, yo tenía entendido, pero quisiera confirmar, el hecho de que el desempeño está atado a la labor del colaborador hace que sea parte de su salario. Es decir, digamos, por ejemplo, si yo doy un bono de desempeño ahora a finales del mes de marzo, ¿yo lo debo incluir como base salarial para todas sus prestaciones y demás? No necesariamente. Ahí es donde está lo que hemos venido conversando, de que debemos tener en cuenta como base legal los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Y en el 127, tanto en el 127 como en el 128, nos dice, por un lado el 127 nos dice que todos los pagos que implican una contraprestación del servicio son salario. Y entonces uno queda así como que, oye, todo es salario, ¿no? Pero el 128 a renglón seguido dice, pero un momentico, se pueden pactar bonos, primas, gratificaciones que no sean salario. Pero en todo caso, ¿cuál es el requisito para que no sean salario? Que esté estipulado que no son salario.
debe quedar en el contrato individual, en el reglamento de trabajo, en la propuesta de logros de ese año. Mire, esto va a ser tanto salarial y tanto no salarial. Es absolutamente legal que se pacte de una u otra manera. ¿Ok? Pero digamos, profe, si por ejemplo es un tema que yo no estoy pactando desde el inicio del contrato, sino que, digamos, al final del año se dice, bueno, vamos a hacer una, por ejemplo, una evaluación de desempeño para cada uno de los cargos. Y a cada cargo, dependiendo del resultado de desempeño, le voy a asignar ese bono. Mi pregunta es si, como igual está atado, o sea, yo no dije desde el principio que era no salarial, ¿no? Pero digamos que cuando yo se lo voy a dar al colaborador, yo a través de comunicación formal le digo, sí, se le va a asignar un bono de desempeño no constitutivo de salario. La pregunta la hago es porque también en el grupo legal de la compañía decían, la indicación que me dieron es todo lo que tenga que ver con una actividad, o sea, si se sustenta, si sea por escrito, que lo que va a recibir la persona fue porque está atado a la labor que desempeñó, que como es el desempeño, entonces debe ser salarial. Sí, no sé Porque si... yo no soy el abogado de tu empresa, ¿te das cuenta? Hay que hacer las cosas bien desde el comienzo. Hay que organizar las formas retributivas salariales en debida forma. Y para eso estamos haciendo esta especialización, para que tengamos los elementos para saber diferenciar y no cometer errores en el manejo de las retribuciones salariales. ¿Sí? Entonces, uno como asesor jurídico, el gerente de talento humano, también puede decirle al asesor, oiga, un momentico, pero aquí lo que nosotros tenemos que hacer es unas tablas retributivas por categorías donde se planteen todos los elementos que estamos estudiando hoy, fijos, variables, bandas, etcétera, bonos de producción, retribución, etcétera, etcétera, y cada uno poner el que es con carácter salarial y el que no es con carácter salarial. Entonces, esas políticas, esas políticas no pueden ser improvisadas. No pueden ser que hoy se me ocurrió que les voy a dar un bono. No, sí me explico. Entonces, todo tiene que estar debidamente planificado y en todo caso siempre habrá un as debajo de la manga que se llama bono de mera liberalidad. En esos casos, si yo quiero darle un bono que no constituya salario, no debo enredarme con que es un bono de producción porque ahí la embarro. Si yo pongo que es un bono de producción, es una retribución de la prestación del servicio y es salario. Pero si yo le pongo bono de mera liberalidad, no es salario. Aun cuando eso no es lo ideal en el tipo de gerencia que estamos estudiando. En el tipo de gerencia que estamos estudiando, esas retribuciones tienen que estar debidamente tipificadas dentro de la estructura salarial de la organización. Y allí es a donde estamos apuntando en el curso de hoy. Listo. Exactamente, está por resolución que no es factor salarial, correcto. Mientras se respeten los salarios mínimos, la base mínima legal, todo está bien. Y que también esté debidamente tipificado el carácter salarial o no de esa retribución. Bueno, vamos a darle para terminar la clase porque esto está un poquito largo el tema de hoy. Así es, María Fernanda. Entonces, fíjense, hay también retribuciones variables a largo plazo, como son los bonos diferidos, ¿no? Hay bonos a corto plazo, bonos diferidos, que pueden ser una forma para ser recibidos en el futuro, no para pagárselos inmediatamente, sino que busca compensar los intereses de los empleados con los de la empresa a largo plazo, es decir, retener al trabajador a largo plazo, fomentando el compromiso del trabajador. Entonces, fíjense que esos bonos pueden ser
también a corto plazo o a largo plazo. Hay otras variables de bonos que son las stock option. ¿Cuáles son las stock option? Que la empresa le dé la posibilidad a los trabajadores de adquirir un número específico de acciones. Se ve muchísimo, muchísimo hoy, sobre todo en las empresas de social media, etcétera, etcétera. El vesting period, ¿qué es el vesting period? Es que durante el tiempo que está vinculado con la empresa, dependiendo de los objetivos de rendimiento, los empleados pueden adquirir un determinado número de acciones por año, ¿sí? Es más o menos una variable del stock option a largo plazo. El beneficio potencial surge del aumento en el valor de las acciones. Por supuesto, estamos hablando de un compromiso a largo plazo de los trabajadores también para beneficiarse con que la empresa va a dar más ganancia, va a ser más productiva y así de esa manera las acciones que ellos van a adquirir, que les pusieron un precio de hace 2 años, van a beneficiarse con esas acciones. Existen también los ILP, que son los incentivos a largo plazo. Los ILP son incentivos a largo plazo. Eh, Como les decía, puede haber seguros de salud, seguros de ahorro, cooperativos, seguros de accidentes, el renting de automóvil, que si se desplazan le ponen la figura esta, ay Dios, ¿cómo que se llama cuando no se compra, sino que se arrienda un automóvil? Bueno, y que tienen después la posibilidad de adquirirlo. Claro, claro, Ana Yajaira, es una forma de incentivar la retención, el leasing comercial. Gracias, gracias, Isbey. El leasing comercial de que le dan un automóvil, la empresa le paga la mitad del leasing, el otro paga la mitad, en fin, un porcentaje. Y el leasing permite adquirir el bien a mediano plazo. Los vales de comida, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser de 100.000 pesos, pueden ser de 1 millón, de 2 millones de pesos. Hay empresas que les dan inclusive tarjetas de crédito para que inviten a los, sí, el pago de los estudios, la educación, las guarderías, alquiler de vivienda, en fin. Hay una diversidad de bonificaciones, de ventajas económicas, beneficios que están utilizando las empresas para uso de ese salario emocional. Esos incentivos, primas de producción, bonos, que tienen como fin incrementar la producción y que los trabajadores estén comprometidos el rendimiento, en las ganancias, en el mayor valor conseguido por la empresa. Entonces, ahora, estos incentivos de producción, ojo, son variables. No pueden ser fijos, porque entonces se pierde como la motivación. Hay que tener como un estudio, una sincronía, de acuerdo con lo que está haciendo la empresa y así se van planteando esos incentivos. Hay otras compensaciones extrasalariales eh, con las cuales también se beneficia al trabajador sin ser parte de su salario, ¿no? Son seguros de vida, asistencia sanitaria privada, planes de pensiones. En, Aquí de pronto no le hemos metido mucho el ojo al tema del régimen de ahorro individual. El tema del régimen ahorro individual, los fideicomisos para pensión en Europa y en Estados Unidos, eh, las empresas son muy activas en esa participación en esos fondos de fideicomiso de los trabajadores, contribuyendo en ese ahorro. Nosotros aquí, a pesar de que tenemos un pilar de ahorro voluntario, no solamente ahora con la 2381 del 2024, la reforma pensional que pasó el año pasado,
que se promulgó el año pasado, sino desde ya, desde la ley 100 también el régimen de ahorro individual con solidaridad prevé ese nivel de ahorro voluntario. Sin embargo, aquí no he visto que las empresas estén muy comprometidas en esos planes de pensiones como incentivos salariales. Inestables algunos fondos de fideicomiso. Sí, nuestra cultura todavía no hemos entrado en esa onda, lamentablemente, pero es una cultura que funciona muy bien en otros países. Claro, también depende del grado de desarrollo económico, la solidez económica del país, del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, ese es el tema de hoy y cualquier duda, por favor, me escriben me escriben al, al Pregúntale al Profesor. Ojalá preguntas muy puntuales. No es que me dé pereza ni mucho menos contestar, pero por ejemplo, si me hacen 20 preguntas, me demoro más contestando y ¿qué pasa? Que tengo 2 días para contestar nada más, ¿no? Entonces, por eso les ruego que, que bueno, cuando hagan preguntas en el foro, les pido el amable favor de que sean preguntas puntuales, una, dos, tres, ¿no? Ok, bueno. No he calificado todos los trabajos, llevo apenas 40 trabajos, espero este fin de semana ya terminarlos todos, porque es un tremendo trabajo la calificación, de verdad que son 5 ítems por cada uno, o sea, son casi 450 calificaciones que tengo que hacer. Entonces espero que tengan paciencia, he calificado unos 40 y bueno, en todo caso, que pasen una buena noche, Profe, buenas noches. muy amables por su atención y nos vemos el próximo martes. Profe. Buenas noches, profesor. Profe, buenas noches. Que tenga una... Dígame, Oliva, ¿qué me va a decir? ¿Qué iba a decir? Buenas Sí, noches, profe. una pregunta. Lo que pasa es que no sé si de pronto nos pueda dar una orientación en 2 minuticos frente a la actividad que hay para dentro de 8 días, un poco Ah, en sí, general. empezando la clase, les dije que por favor, la inquietud que tengan puntualmente por el foro, ¿vale? Mm, Ok, gracias. Bueno, buenas noches a todos.